Bien, hermanos, hemos orado y vamos a continuar con el tema. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Estamos estudiando Gálatas, ¿sí? Y vamos a estudiar esta mañana, vamos a seguir estudiando el capítulo 3 de Gálatas. Bien, ¿se acuerdan ustedes que Pablo les dice a los Gálatas, tan pronto se han despegado del verdadero ¿qué? Del verdadero evangelio? Porque ellos habían creído otro evangelio, y el evangelio que creían era que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser ¿qué? No podían ser salvos. Y el día de ayer nosotros vimos de dónde, a partir de qué momento viene la circuncisión. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Aquí está. ¿Recuerdan ustedes que primero Dios le dio la promesa a Adán? ¿Cuál fue la promesa? Vas a tener una simiente. De ti va a salir la simiente, y tu simiente, Génesis 3:15, va a derrotar al diablo. Amén. A la simiente de la serpiente. Tu simiente, es decir, Cristo Jesús. Todo el que se someta a Cristo Jesús va a derrotar al diablo y va a tener la esperanza de la vida eterna. Esa promesa, dice la palabra del Espíritu de Profecía, para que esa promesa se recordara, déjeme ver, aquí tengo, dice... Un momento. Para que esa promesa se recordara, dice, se estableció un sistema que requería el sacrificio de ¿qué? A ver, cada vez que todos, después de Adán, ¿verdad? Ofrecieran un sacrificio a Dios, una ofrenda, ¿verdad? Esa ofrenda y ese sacrificio de ese animal, ¿qué iba a recordar? ¿Qué iba a recordar? Dice aquí, se estableció un sistema que requería el sacrificio de ¿qué? De animales, para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera. Es a saber que la paga de la desobediencia es ¿qué? Es muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esa manera fuera posible que el hombre se librara de ese castigo y al mismo tiempo se preservara el honor a la ley de Dios. Amén, hermanos. Sí, a ver, cae Adán, cae Eva, entonces Dios les da una promesa. ¿Qué vino primero, el sacrificio o la promesa? La promesa. Bueno, ahí habla de sistemas de sacrificio. Obviamente la gente dice, bueno, Dios vistió a Adán y a Eva, y muchos infieren que pues obviamente ahí pudo haber sido un sacrificio, ¿no? Pero obviamente la promesa estaba antes de ¿qué? Del sacrificio de los animales. La promesa era que si Adán y Eva caían, la promesa era Jesús se iba a hacer de nuestra carne para salvarnos del pecado, para darnos su obediencia. Esa era la promesa. Ahora, ¿cuál fue la situación? Adán y Eva pecan, entonces empieza el sistema de ¿qué? De sacrificios. Pregunta, ¿el sistema de sacrificios qué propósito tenía? ¿Salvarnos o recordarnos al que nos iba a salvar? Recordar al que nos iba a salvar. Ahí está el asunto. El sistema de sacrificios, ¿qué propósito tenía? ¿Que nosotros tuviéramos fe en el animalito o que tuviéramos fe en aquel que representaba el animalito, que es Cristo Jesús? ¿En aquel? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer la diferencia bien claro, ¿verdad? Todos los ritos que se fueron estableciendo, todas las señales, todos los pactos tenían como propósito, dice aquí, tenían como propósito que el hombre se librara del castigo de ¿qué? De la muerte. ¿Sí? Ok, yo confío en que este animal que voy a sacrificar simboliza a Cristo, y creo que algún día Cristo va a venir a tomar mi lugar. ¿Para qué? Para que yo no muera. Esa es la promesa. Y además, para que Él viva en mí, ¿qué dice aquí? Y al mismo tiempo se preservara el honor de ¿qué? A la ley de Dios. Creo también, ¿verdad? Que al yo sacrificar ese animalito,
creo que va a venir Cristo. Número 2, y creo que ese Cristo va a poner su honor, va a poner su obediencia a la ley aquí en mi corazón. Él la va a poner. 2 propósitos, ¿está bien? 2 propósitos que cumplía el sistema de sacrificios. Primero, recordarme que alguien iba a venir a morir por mi pecado. Y número 2, ese alguien que iba a venir a morir por mi pecado también me iba a preservar en obediencia a la santa ley de Dios. Esos eran, de acuerdo a la hermana White, los 2 grandes propósitos del sistema de ¿qué? De sacrificios. Recordemos una vez más, el sacrificio no me salva. El de los animales. ¿Me explico? Es el sacrificio de Cristo, simbolizado por el sacrificio de los animales, y la vida perfecta de Cristo a la obediencia de la ley de Dios es la que me salva. Amén. Ahí está el asunto. Ahora, ¿cuál fue el problema de los judíos? Se enfocaron ¿dónde? En el símbolo en lugar de ¿qué? De la realidad. ¿Sí? Entonces ponemos aquí esto, ¿verdad? Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios. Entonces vino la promesa. Va a venir un Salvador que los va a hacer volver a ser obedientes ¿a qué? A la ley de Dios. Ahora, ¿por qué esa promesa, hermanos? A ver, déjeme ver aquí. ¿Por qué esa promesa? A ver, cuando tú y yo nacimos en este mundo, ¿cómo nacimos? ¿Nacimos como Adán? ¿Santos? No, ¿cómo nacimos? A ver, ¿cómo nacimos? ¿Y qué significa nacer en pecado? Separado de Dios. ¿Qué es pecado? Separación. ¿Entonces nacimos pecadores? A ver, pues como por ahí escuché algo, entonces hay que dejar bien claro. ¿Sí? A ver, ¿cómo nacimos? A ver, ¿cómo nació Adán? Bueno, él fue creado, ¿y fue creado qué? Santo. Santo. Fue creado santo. Así fue creado santo. ¿Tenía él debilidades para pecar? ¿No? Sí. No tenía, él era santo. No. Él era santo, ¿sí? Pero después de que él pecó, todos los que pasamos por allí con Adán, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Adán, ¿cómo nacemos? El pecado. A ver, otra vez. Entonces vamos a aclarar. A ver, tenemos que aclarar este asunto porque no podemos avanzar. Mira, para entender justificación dice la hermana White, es todo lo contrario a la condenación. Estamos condenados a morir. Cuando Jesús me justifica, me dice, ya no estás condenado a morir, ahora estás condenado, ahora estás no puedo decir tampoco predestinado, aunque la Biblia habla de eso, pero dice Dios, ahora ya no vas a morir eternamente, ahora vas a vivir eternamente. Eso es parte de la justificación. La paga del pecado es muerte, eso es la condenación. La paga de ser justificado es la vida eterna. Sí, pero ahora, ¿cómo nacimos nosotros? Tenemos que Adán fue creado santo. Tú y yo, ¿cómo nacimos? ¿Qué dice la Escritura? A ver, vamos a ver cómo fuimos creados. Vamos al Salmo 139 para clarificar este asunto. Vamos rápidos, hermanos. Salmo 139, vamos. Salmo 139, página, verso 13. Salmo 139, verso 13. Vamos a la Escritura. Vamos a la Biblia. A ver, ¿cómo nacimos? Y alguien dijo por ahí, nacimos pecadores. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Quién nos hizo cuando estábamos naciendo o antes de nacer? ¿Quién nos hizo? Dios nos creó. Entonces Dios crea niños pecadores. Entonces, esa es la doctrina católica romana. La doctrina católica romana tiene una idea falsa de justificación por la fe, porque tiene una idea falsa de cómo el hombre fue creado. ¿Sí? Sí, hermano. Y entonces, cuando el salmista dice, el pecado he sido formado y con pecado me concibió mi madre. Exactamente. Antes de entender la palabra en pecado me concibió mi madre, vamos a ver primero, antes de que la madre dé a luz, ¿quién lo crea? Vamos a la Biblia, ¿está bien?
Nuestro hermano dijo, bueno, entonces eso que dice el salmista, he aquí en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a entenderlo. Si nosotros entendemos cómo nacemos, vamos a entender cómo nos salvamos. Hay varias cosas que han sido cambiadas en la doctrina adventista del séptimo día. Es la naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo, la naturaleza del pecado, la naturaleza de la salvación. Todos esos han sido cambiados. Ese es otro evangelio de la organización. Es un evangelio tan falso que no le da esperanza al hombre, esperanza de salvación. Vamos a la escritura, Salmo 139, verso 13. ¿Qué dice? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de ¿quién? A ver, ¿quién nos hizo en el vientre de nuestra madre? Dios. Entonces Dios hace niños pecadores. Son malísimos ya adentro. Ya roban allá adentro. Ya andan haciendo sus desmanes allá adentro. Andan codiciando la mujer de su prójimo allá adentro. ¿Es lo que dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? Tú me formaste en el vientre de ¿quién? De mi madre. ¿Sí o no lo dice así? ¿Sí? ¿Quién lo formó? Entonces, ¿cómo entendemos Salmo 51 que dice, he aquí que en maldad he sido ¿qué? Formado. Entonces, si Él me formó, Él formó un niño malo. ¿Será? Como que se contradijeron, ¿no? Aquí está el cambio. Entonces, nosotros tenemos que ir a algo más profundo todavía y vámonos para beneficio de que vayamos a la escritura y entendamos una cosa. Primera de Juan 3:4. Vámonos a la Biblia. Sí, primera de Juan 3:4. Sí. Ok. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice la escritura? ¿Verdad? Y para eso sirven los congresos, para pasar y repasar y volver a aprender. A veces uno lo da sentado por todo, que vamos todos avanzando a lo mismo. Pero qué bueno, hermanos, porque para eso sirven los congresos, para empatarnos todos y seguir adelante. ¿Qué dice primera de Juan 3:4? Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ah, muy bien. Cualquiera que hace pecado traspasa, transgrede también ¿qué? La ley. Porque el pecado es ¿qué? ¿Transgresión de quién? De la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado de acuerdo a la escritura? Allá en el cielo, cuando Lucifer se rebeló, ¿contra quién se rebeló? Exactamente contra Dios. ¿En qué parte? Contra la ley de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios de la ley de Dios que se encuentran en los mandamientos? Amor a Dios y amor a ¿quién? Esos son los principios de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre cayó, se le dieron los 10 mandamientos. Ok, pecado es transgresión de ¿qué? De la ley. Entonces, si nosotros decimos que nacemos pecadores, ¿qué es pecado? Entonces, si nacemos pecadores, ¿qué estamos dando a entender? Que nacimos ya transgrediendo ¿qué? ¿Es posible eso, que nacimos transgrediendo la ley? No. No nacimos transgrediendo la ley. Entonces, ¿cómo se interpreta Salmo 51? Que en pecado, ¿qué dice? ¿Me concibió quién? Mi madre. A ver, ¿cuántos? Obviamente la pregunta es sin sentido, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuántos tenemos mamá? Todos. Ok. ¿Cuántos de aquí me aseguran que su mamá nunca ha pecado? Ok. ¿Cuántos de aquí creen que su mamá, mientras los tuvo en el vientre, cometió algún pecado? Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que dice el salmista David. Mientras tú, Señor, me formabas en el vientre de mi madre, de manera perfecta me formabas y me desarrollabas, mi mamá en su mente estaba prestando su mente y su cuerpo ¿a qué? A la transgresión de ¿qué? De la ley de Dios. Hermanos, esta es nuestra enseñanza como adventistas del séptimo día. Nosotros no decimos que cuando yo nazco el pecado de mi mamá se me pasó a mí. Vamos a suponer que estás tú en la barriguita de tu mamá y
Y tu mamá en ese momento va al Oxxo y se roba, no vamos a poner refresco, se roba agua porque es vegetariana, pero agua, se robó 20 litros de agua, ¿ok? Y te toca nacer al siguiente día. Entonces los 20 litros de agua que tu mamá se robó, Dios dice, pecado, se lo doy a este niño que nació hoy. Y se los acredito a él, este niño nació debiendo 20 litros de agua. ¿Es así? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Ezequiel 18:20? Tenemos que comprenderlo una vez más, hermanos, para avanzar en el tema de la justificación por la fe. ¿Sí? ¿Saben que muchos adventistas están creyendo que nacemos pecadores? Y, sí, y les digo exactamente... Perdón, hermanito, quería comentar, cuando él dice en pecado me concibió mi madre, con la naturaleza caída. Ahorita vamos para allá, Sí. ahorita vamos para allá. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde estábamos? Recuérdenme. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18, Ezequiel 18:20. ¿Qué dice la Escritura? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ok, Exactamente es lo que decíamos anoche, sí, que o sea, lo que yo hago no lo va a cargar entonces en este caso el hijo, ¿no? Tenía algo en mente, pero se me fue. ok, se le fue. Muy bien. Y hay algo interesante pues que estamos mirando aquí, que el tema del cual también podemos ver, en el cielo no van a ir pecadores, ¿verdad? Y Jesús les dijo, le hizo una promesa a los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Entonces si los niños son pecadores no pueden ir al cielo. Correcto, nosotros debemos entender una cosa. Primero, dice, el Padre no llevará el pecado ¿de quién? Del Hijo. Así que esa señora que robó un Oxxo el día de ayer y hoy nace su niño lleva el pecado del robo que hizo su mamá. No, pero mientras estaba el niño dentro de su mamá cometió pecado. Sí, se fue a robar un Oxxo, una tienda de conveniencia. Por eso David dice, mira, ¿en qué momento lo está diciendo David? David lo está diciendo en el momento que él había cometido ¿qué? Su pecado. ¿Su pecado con quién? Con Betsabé. ¿Sí? Y David no está diciendo, mira Señor, pues tú sabes que yo cometí esto, porque allí muchos lo usan para decir como que David se está escudando de haber cometido ese pecado. Mira, yo soy tan malo que vengo pecador desde adentro. Esa es la doctrina de Agustín, teólogo católico romano. Y esa doctrina, se las voy a decir, entró dentro de la organización adventista en 1957. Cuando alguien te invite a regresar a la organización adventista, dile, no gracias, porque yo soy cristiano, tengo un concepto bíblico de lo que es pecado, justificación por la fe. Yo no me voy a regresar allí, a ese vino de Babilonia que ustedes están tomando, porque ellos quieran o no lo han aceptado. Son miedosos y son cobardes los que saben y no lo dicen y se dicen ser de sostén propio. Pero en sostén propio, hermanos, hay libertad para decir las cosas, ¿verdad? Todos esos ministerios como David Gates, Bachelor, Gambetta, todos esos saben que se cambió la doctrina, pero son cobardes y no lo dicen. Lo único que se atreven a decir es, estamos en pláticas con la organización, la iglesia no es Babilonia. ¿Cómo no va a ser Babilonia o una de las hijas de Babilonia cuando tienen el mismo vino de Babilonia que ha hecho que Roma sea precisamente eso, una Babilonia? ¿Y cuál es esa? La doctrina de que pecado no es transgresión de la ley, sino es nacer de mujer. Eso ha llevado a Roma a levantar un sinnúmero de doctrinas falsas. Así de que somos libres en Cristo para decir las cosas. Y dice la Biblia, alza tu voz en cuello y no te detengas. Vamos a Isaías capítulo 7, por favor. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. La escritura es muy clara. Hasta aquí, ¿nacemos con pecado? No, porque pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Nacemos con las consecuencias del pecado, ¿sí? Que es la desobediencia
y las tendencias de nuestros padres heredadas y después nosotros adquirimos. Pero nacer con una tendencia no quiere decir que esa tendencia nos va a vencer y nos va a convertir en pecadores. ¿Sí? Ok, ¿qué dice Isaías capítulo 7, verso 14? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Quién va a concebir? La Virgen, es decir, la doncella. ¿De quién estamos hablando? ¿Del nacimiento de quién? De Cristo Jesús. La Virgen concebirá, o la doncella concebirá, y dará a luz, ¿a quién? A un hijo. A ver, vamos a entender una cosa. Fíjense nada más. La Iglesia Católica Romana dice esto: que como la Virgen o María iba a nacer y iba a dar a luz un hijo, pero ellos tenían la idea antes de que nacemos, ¿qué? Con pecado. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos con Jesús que va a nacer? Y se inventaron una doctrina que se llama ¿qué? Ok, vamos a decir que Jesús nació sin ¿qué? Sin pecado, porque ellos, para el católico romano, nacer de mujer es ser pecador. Para el adventista del séptimo día, ser pecador no es nacer de mujer, sino es transgredir la santa ley de Dios, que es la base del trono de Dios. Amén. La base del trono de Dios. Entonces, miren lo que dice la Escritura, hablando del nacimiento de Jesús, una profecía. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Ese niño era Jesús, era Dios que se iba a encarnar. Iba a estar Dios con nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando Él se hiciera Dios con nosotros, ¿iba a ser realmente Dios con nosotros? ¿Sí o no? Sí, iba a ser de nosotros, uno de nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, en que iba a traer las consecuencias del pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? La muerte, número 1. Número 2. ¿Cuál? Las consecuencias del pecado. La muerte. Y muerte eterna. Y número 2, dolor, aflicciones. ¿Sí? Y vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Dice, y llamará su nombre Emmanuel. Verso 15. Comerá mantequilla y ¿qué? Y miel. ¿Qué dice allí? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger ¿qué? ¿Cuándo un niño es que sabe escoger lo bueno y desechar lo malo? A ver, ¿hay un bebé por aquí? Está durmiendo. Esperamos que no todos sean bebés. A los 3 meses ya un niño sabe escoger lo bueno y desechar lo malo. Al año. A los 3 años. ¿A qué hora a los 5 años? Más o menos a los 7 años. Más o menos ¿a qué horas? ¿A qué edad? 7 años, 8 años. ¿Sí? Ahora, ¿en base a qué el niño iba a saber escoger lo bueno y desechar lo malo? A la educación que le diera ¿quién? Padre. Su madre. Hablando en la humanidad de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando Cristo nace, ¿verdad? Él tiene el desarrollo natural de un niño. Su madre le va ¿qué? Le va inculcando. Y cuando él va leyendo la palabra de Dios, cuando Cristo va leyendo la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo le va revelando su misión. Amén. ¿Sí? Y él la va aceptando. Incluso hay una cita de la hermana White que cuando él veía los sacrificios, el Espíritu Santo le iluminaba lo que significaban esos sacrificios y que él iba a ser parte de esos sacrificios o el punto principal de esos sacrificios. O sea que cuando Jesús nace, no nace como nosotros pensamos. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo creó santo.
¿Me explico? Pero Jesús nace, obviamente nacer de mujer no es pecador, ¿sí? Pero cuando nace, su mamá le va enseñando, su carácter se le va desarrollando hasta un momento que él empieza a desechar lo malo y a escoger ¿qué? Lo bueno. Es lo que dice ahí la Escritura, ¿sí o no? ¿Por qué lo dice la Escritura? Porque dice Jesús es un ejemplo para todos los niños. Hermanas y hermanos que tienen hijos pequeños, hijos grandes. Es en el momento de la niñez, de la juventud, donde se desarrolla el carácter. Porque es ahí que usted le enseña a escoger lo bueno y a desechar ¿qué? Lo malo. ¿Y cuál es la base para lo bueno y lo malo? ¿La ley de quién? La ley de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo después de que Adán peca, la hermana White dice que nacemos con naturaleza humana ¿qué? Caída. ¿Sí? Naturaleza humana caída. ¿Qué es la naturaleza humana caída? Donde nosotros ya no tenemos el poder como Adán para vencer la tentación. Antes de que Adán cayera, ¿tenía el poder para vencer la tentación? ¿Sí o no? Incluso cuando a Adán se le presenta el fruto prohibido, ¿tenía el poder para rechazarlo? Sí. Pero la naturaleza humana caída, entre otras cosas, es de que cuando ya nosotros nacemos, ya en nosotros no hay el poder ni la santidad para derrotar el pecado. En nosotros ya no lo hay. No, ya no lo hay. No hay fuerza de voluntad siquiera. No hay poder en nosotros. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea con ese poder para cuando viniera el diablo, no, diablo, vete, yo tengo padre y soy santo y no quiero nada que tú me engañes. Ellos tenían el poder para vencer al diablo. Amén. Ellos lo tenían. La naturaleza humana caída implica que una vez que nosotros venimos de Adán, ¿verdad? Después del pecado, ya no nacemos con ese poder para vencer al diablo. Si tuviéramos ese poder para vencer al diablo, hermanos, serían otras cosas, pero no. La naturaleza humana caída, entre otras cosas, hablando en el contorno de la justificación por la fe, es que tú y yo, después de nacer de Adán, grábatelo bien, hermano, no tenemos el poder para vencer la tentación, el pecado, ganar victoria sobre el pecado por nosotros mismos. Imposible. ¿Sí, hermano? Creo que Adán poseía la naturaleza obviamente unida a la divinidad. Ajá. Inherentemente en ningún ser creado hay un poder por sí mismo hacia Ajá, sí, es obvio. O sea, Ajá. lo que perdieron fue la inocencia de depender del Dios, que es lo que hemos sido separados, pues. Dice que el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y fuimos separados de la gloria de Dios. Sí. Para vencer. Entonces, hoy tenemos que tener ese aprendizaje, no dar la gloria a virtudes humanas o a fuerzas en la naturaleza, sino al Creador. Tenemos que comprender que solo por Él y por su mérito podemos hacer frente al pecado y a la tentación, lo mismo que en Adán. No hay diferencia para vencer el pecado. No hay virtudes en lo creado contra el mal. Solo Dios es el que puede vencer morando en el ser humano, es lo que quería compartir. Sí, por eso dije al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo los creó? Santos. En ellos estaba el poder que Dios puso en ellos, que es la santidad. Ajá. Dependiendo de ese poder. Sí, o sea, Dios se los puso a ellos. Ajá. A ver, déjeme buscar la cita, ¿está bien? O sea, es obvio, cuando un servidor dice que Dios los creó y que puso en ellos, Dios les puso la santidad. Ellos no aceptaban, ¿verdad? Déjeme ver, busco la cita, por aquí la tenía. Permítame un momento. Y tenía la cita aquí, no se la perdí, pero aquí está. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con santidad. ¿Sí? O sea,
ellos automáticamente eran santos. Es obvio que el hombre, la creación de Dios, en este caso el hombre, pues no puede producir por sí mismo santidad, pero de ellos eran, Dios les había puesto una santidad inherente en su cuerpo, en su mente. Eran santos, dice la sierva del Señor. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, entonces pierden esa ¿qué? Esa santidad, ese poder que Dios les había puesto en ellos. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Entonces debemos entender cómo fuimos creados para entender cómo vamos a ser ¿qué? Salvos. Ellos tenían libre albedrío porque... Ajá, tenían libre albedrío, pero eran santos. Ahora, tú y yo no tenemos ese poder que Dios les puso a ellos cuando fueron ¿qué? Creados. Esa es la gran diferencia, por eso se llama naturaleza humana ¿qué? Caída. Ajá. Ok, nosotros debemos entender una cosa. Pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Cuando nosotros nacemos después de Adán, nosotros no heredamos el pecado ¿de quién? De nuestros padres. El que decide pecar, ese se vuelve ¿qué? Naturaleza humana ya transgresora de la ley de Dios, o ya se vuelve pecador. ¿Me explico? O sea, yo tengo una naturaleza humana caída. He perdido ese poder que Dios le dio a Adán para ser santo, en la naturaleza humana caída. Lo estamos hablando en el contexto de la justificación por la fe. Ya no tengo ese poder. Adán sí lo poseía cuando fue creado. Dios se lo había puesto en él. Pero yo ya no lo tengo. Y como yo ya no lo tengo, viene el diablo y ¿qué me hace? Me tienta y yo caigo y me convierto ¿en qué? En pecador. No sé si quedó claro. Sí, eso Pablo ya ves que dice que todos pecados están extintos de la gloria de Dios. Ajá. Ahora, ok. Debemos tener en mente una cosa, hermanos, porque no puedo avanzar más adelante si no queda claro este asunto del pecado. A ver, hermano, ¿qué es pecado? Ok, transgresión de la ley. Entonces, ¿cuándo uno se convierte en pecador? Cuando uno infringe la ley. Mientras tanto, si usted no infringe la ley, usted y yo estamos en naturaleza humana ¿qué? Caída. Es decir, no existe en nosotros el poder innato que Dios puso ¿en quién? En Adán y Eva para obedecer la ley de Dios. No existe ya en nosotros. ¿Sí? Y como no existe ya en nosotros ese poder de Dios para vencer el pecado, en nosotros, ¿sí? Lo tengo que adquirir. Y por eso viene por la fe. Yo adquiero ese poder que Dios me da, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Lo voy a adquirir, pero por la fe. Es más, me lo regala. Amén. Dios me regala ese poder que yo ya no tengo. No sé si encontró la cita, hermano. Y Adán, perdón, no necesitaba ejercer esa misma fe. A ver, déjeme buscar la cita. Aquí tenemos las dos citas, Patriarcas y Profetas, página 24, dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter, aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3. El hombre, ¿cómo dice aquí que fue creado? A semejanza de ¿quién? De Dios. Ahora vamos a entender primero la naturaleza como fuimos creados, para entender la naturaleza después de la caída, para entender entonces la justificación, lo que implica llevarme de regreso a la salvación, al cielo. Dice, su naturaleza estaba ¿en qué? ¿En armonía con qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La ley de Dios, la santidad. Dice, porque su voluntad es vuestra ¿qué? Santificación. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, antes del pecado, o sea, cuando lo crea, ¿sí? Hay una diferencia cuando ellos no nacieron de mujer, ellos nacieron de la mano de Dios, amén. ¿Sí? Entonces, cuando ellos nacen de la mano de Dios, y aquí hay algo muy interesante, porque Cristo, Emmanuel, sí nace de ¿qué? De mujer. Eso es la humillación, eso es la abnegación de Cristo, hermano. Miren, aquel creador, él bien pudo haber venido a aparecer aquí, ¿verdad que sí? Pero no vino a aparecer, él se hizo hombre. Era para que la gente no dudara que él se hizo hombre, él vino a nacer ¿de qué? De mujer. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, dice, su naturaleza estaba ¿qué? En armonía ¿con qué? Con la ley de Dios. A ver, ¿qué piensan con esa frase? Sí, en su corazón estaba ¿qué?
La obediencia ¿a qué? A la ley de Dios. Obviamente la Biblia, la cita lo dice, cuando fueron creados. No solamente Dios los creó externamente, dice allí, sino también ¿en qué? En su carácter. ¿Y qué carácter les puso? Un carácter donde se obedecía a la ley de Dios de manera ¿qué? Innata, es decir, como fueron ¿qué? Creados. Ellos no tenían problemas de ¿qué? De estar luchando como tú y yo lo tenemos. Tuvieron una tentación, esa es otra cosa. ¿Sí? Así que vamos a entender esto. Su naturaleza estaba en armonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, hermano, el tema de la justificación nos va a llevar a esto otra vez. Amén. Justificación por la fe significa que tú y yo vamos a poder estar en armonía con la ley de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Bueno, seguimos leyendo. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. ¿Qué más? Sus afectos eran ¿qué? Puros. ¿Tenía apetitos Adán y Eva? Sí. ¿Tenía pasiones? Pero sus pasiones ¿qué eran? Dice, eran puras, apetitos puros, afectos puros, apetitos puros, y pasiones estaban bajo el dominio ¿de qué? De la razón. Hermano, esto es la naturaleza no caída de Adán. ¿Sí? ¿Era qué dice aquí? Santo. Entonces, ¿cómo Dios lo hizo él? Santo. Su naturaleza, ¿cómo era? Santa. ¿Qué significa? ¿En armonía con qué? La voluntad de Dios. Con la voluntad y el carácter de Dios. O sea, no es que ellos lo produzcan, no, porque ellos son creación. Pero cuando Dios los crea santos, y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse, ¿qué? Escuchen bien aquí. Se sentía feliz de mantenerse, ¿qué dice aquí? En perfecta obediencia a la voluntad. Este es el asunto. Si alguien pregunta qué es justificación por la fe, es perfecta obediencia a la ley de Dios por la fe en Cristo. Adán y Eva, antes de que cayeran, ¿qué dice allí? Obedecían perfectamente ¿qué? La ley de Dios. Perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Miren, o sea, necesitamos entender cómo Dios creó a Adán y Eva. Ahora, cuando Adán y Eva caen, ¿qué pierden? Esto. Es decir, ¿qué es la naturaleza humana caída? Bueno, todo lo contrario a lo que está aquí. Ahora, esto se tiene que aprender. Ahora, el ser humano tiene que aprender a cómo obtener esto por medio de la sangre y el sacrificio y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Amén. ¿Sí? Repito. ¿Está claro? ¿Hasta aquí, hermano Rubicet? Sí, porque es necesario que nosotros entendamos esto. Y creo que nosotros debemos dar más temas de la naturaleza humana del hombre antes de caer y después de caer. Porque justificación por la fe es volver a esto. Sí, bueno, porque miren, honestamente lo que estaba yo pensando que... A ver, le paso el micrófono para que todos se vean beneficiados. O pásale para acá, hermano. Porque mira, aquí lo que yo estaba en mi mente analizando era de que si Adán cae, pues yo en mi mente decía automáticamente todos éramos pecadores. Al caer el pecado, él al cometer la infracción de la ley, al comer del fruto prohibido, pues con los escritos de Elena de White, donde habla de la temperancia y de Consejo sobre Salud, la reforma alimenticia, dice de que tenemos el pecado de la herencia. ¿Sí? Sí, y el del ambiente, dos pecados que tenemos que luchar desde niños, vaya, ¿no? El ambiente Tendencias y las heredadas. tendencias exactamente heredadas. Entonces ahí donde yo ahorita me... Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Ajá, Y gracias. ahorita veo claramente, pues ahorita... Sí. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, obviamente sus apetitos y sus pasiones, ¿cómo se vuelven? Ya no son santos. Ahora, ¿cómo se vuelven? Ya no están bajo el dominio de la razón. Ahora están bajo el dominio de ¿qué? De los sentimientos. Ya no están bajo el dominio de la voluntad de Dios. Ya ahora empiezan a pensar en las cosas de la carne. ¿Sí? Ya sin Dios. Ya sin Dios. Entonces, eso se llama naturaleza humana caída.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, toda la generación de Caín, vamos a poner de Caín, o todos los que han pecado, han transgredido la ley de Dios, ¿verdad? Han ido perdiendo eso. Miren, vamos a leer la cita. Se perdió en el pecado y se ha ido perdiendo todo lo demás. Miren lo que dice. Leo Mensajes Selectos, tomo 1, página 328. Miren lo que dice. Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente, ¿qué dice? Favorables. Estaban sin la condenación de ¿quién? ¿Qué es la condenación del pecado? La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Ellos eran santos, ellos ni sabían que era la muerte. La luz de Dios y la de los ángeles estaban con ellos y los rodeaba. O sea, había como una gloria alrededor de ellos, ¿no? El autor de su existencia era su maestro, pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. A ver, como fueron creados, ¿podían vencer al diablo? ¿Como fueron creados? Estando en armonía con la voluntad de Dios, ¿podían vencer al diablo? Claro que sí, pues eran santos. Estaban en perfecta obediencia. El asunto no fue la perfecta obediencia que Dios puso en ellos, eso no fue el problema. El problema fue, y ni tampoco el libre albedrío, el problema fue que ellos usaron mal ¿qué? El libre albedrío. Ese fue el problema de ellos. Ellos eran perfectos, eran santos, estaban en armonía con la voluntad de Dios. Dios los había creado con libre albedrío. Tampoco ese fue el problema. El problema fue que ellos decidieron irse ¿contra quién? Contra su creador. ¿Por qué Dios les dijo, no vas a comer? Ellos dijeron, pues vamos a comer. Ese fue el problema, la Biblia lo presenta. Entonces miren lo que dice aquí. Durante 4000 años Satanás estuvo obrando contra el gobierno de Dios y obtuvo fortaleza y experiencia gracias a su constante actividad en este sentido. Dice, los hombres caídos no tenían las ventajas ¿de quién? De Adán. En el Edén. A ver, tú y yo, ¿qué es un hombre caído? ¿Qué es la naturaleza humana caída? ¿Ya entendimos qué es la naturaleza humana caída? Yo no tengo en mí mismo, como Adán, sí Dios le había puesto a Adán en la creación, el poder de obedecer, voy a usar la palabra, ustedes corríjanme si estoy mal, de obedecer automáticamente, porque ellos usaban el libre albedrío. Pero en su naturaleza ya estaba ¿qué? La obediencia a la ley de Dios. ¿Tú la tienes naturalmente cuando naces? ¿Esa obediencia a la ley de Dios? No. ¿Yo la tengo? No. La perdimos. Perdimos esa perfecta obediencia con que Dios nos hizo. Sí, hermano. Lo que estoy tratando de comprender o de Sí. asimilar es que pecado no es naturaleza humana creada. O sea, el pecado no lo definimos nunca como un estado del ser, ¿verdad? De allí que no entendemos que pecado, alguien nace en pecado. Pecado es ejercicio. A ver, pase para acá, hermano. Lo que estoy tratando de explicar o de dar a entender es que lo que estamos comprendiendo es que pecado no es un estado de nuestro ser. O sea, no es esta carne. El pecado no está en la carne. El pecado es un ejercicio de nuestra voluntad al comprender el bien y el mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Transgresión de la ley que nos define el bien, al violarla, estamos en pecado. El pecado no se arraiga a un objeto. El pecado es un ejercicio de nuestro ser que viola el orden de Dios y trae consecuencias en el mundo que habitamos. Degenera nuestra vida y degenera todo. Pero el pecado en sí lo buscamos. ¿Y dónde encontramos el pecado? Está en el árbol, está en la carne del hermano Maya. ¿En dónde está el pecado? El pecado es un ejercicio de nuestra voluntad que finalmente rompe el orden de Dios. ¿Sí? Entonces, la santidad es igual. La santidad no es un arraigo inherente en la carne. La santidad es un ejercicio de la voluntad que se entrega a Dios continuamente y dependiendo de su poder vive venciendo el pecado. Eso es lo que estoy tratando de... No que haya algo inherente que existe en mí y que yo puedo. Es al ejercer la voluntad. Lo mismo que el pecado no existe. ¿En dónde lo encontramos? Búsquenlo en un microscopio, encuéntrenlo en algo.
No, es un ejercicio de nuestra voluntad corrompida que cede ante el mal y trae consecuencias en el mundo físico, ¿sí? Entonces la santidad es igual. Búscala. ¿En dónde la encuentras? No, es un ejercicio de tu libre albedrío, de entregarte a Dios, depender de su poder. Entonces tú puedes vencer con el poder divino unido al tuyo, ¿sí? Con tu voluntad unida al poder divino, ¿sí? Finalmente el que triunfa sobre el pecado es aquel que venció, que es Cristo, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Ajá. Entonces, ¿cómo fue creado Adán para que él haga la diferencia entre Adán de ahora y Adán, al ser creado por Dios en un estado santo, no había mancha de pecado, no había nada de consecuencias de desobediencia. Adán dependía naturalmente de su creador, ¿sí? Esa naturaleza divina con la que él estaba vestido, esa justicia de santidad con la que Dios la tenía vestido, se perdió. Por eso ahora tenemos que nacer nuevas criaturas en Cristo y volvemos a tener esa virtud que existió en aquel primer hombre, por el poder de Cristo Jesús. Depender por la fe de los méritos de Cristo. Eso es lo que quisiera compartir. ¿Y cómo explicaríamos que dice la cita que su naturaleza estaba en armonía, en perfecta obediencia, verdad? Cuando él lo creó así, ¿verdad? Tanto su naturaleza física no estaba en corrupción, no había en él algo que le atrajera al pecado. Sin embargo, tenía un libre albedrío que al desconectarse de su creador lo hundía en el pecado, ¿verdad? Pero él tenía esa facilidad de no había un tentador hasta que puso ahí en el huerto el Señor el árbol, ¿verdad? Para ser probados. Pero en él no había esa cualidad de ir al pecado, de caer por sus apetitos depravados, ¿sí? La prueba fue muy sencilla, dice la hermana White, de tal manera que fue lo más sencillo. No había una culpa que le pudieran adjudicar a Dios de decir, oye, me creaste con un defecto. Pero en el asunto del libre albedrío, el ser humano puede ir en contra del creador, y ahí fue donde el ser humano falló. Hoy nosotros, aun cuando tenemos una naturaleza que ha experimentado el pecado y tiende hacia allá, aún el poder de Dios es más grande para mantener sujeta esa voluntad debilitada y mantenerla en santidad, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de nuestra voluntad entregándosela al Señor para vida eterna y para mantenernos en santidad, o entregándosela al enemigo y yendo al pecado. Pero no es algo inherente que exista, como el pecado no es algo en mi carne, tampoco la santidad es algo en mi carne. Es algo que se forma en ejercer en Dios, fe, y Él obra y se ve manifestadas las obras de santidad o se ve manifestadas las obras del pecado, pero no es algo que mora como un virus, ¿verdad? Que ahí está físicamente. Es un ejercicio de la voluntad, de la mente, por fe en el Creador, nos da esa santidad y se ven los frutos, o lo contrario. Ejercemos la voluntad hacia el mal, entonces el pecado da frutos de transgresión, de fornicación, y crea un desorden como lo vemos hoy en esta tierra. Bueno, gracias, no sé si... Okay. Bueno, a nuestro hermano nos habló pues ya de en sí dónde habita el pecado, dónde mora, ¿verdad? Es un pensamiento en contra de la ley de Dios. Pecado es transgresión ¿de quién? De la ley de Dios. Cuando esta mente decide transgredir la ley de Dios, entonces nos convertimos ¿en qué? En pecadores. Porque cuando la gente dice, es que mi naturaleza humana, ¿verdad? O yo nací en pecado, vamos a ponerle así, porque los pioneros y la hermana Juan sí hablaba de sinful flesh, ¿verdad? Naturaleza humana caída o pecaminosa. Pero precisamente es porque usar esos términos a muchos que entramos después ya con una teología católica romana, no entendíamos eso. Entonces, para los pioneros adventistas, para la hermana White, decir naturaleza humana pecaminosa no significaba que nacemos ¿en qué? En pecado, sino tenemos las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? La paga del pecado es muerte. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo ya no tengo esa obediencia que, como dice allí,
esa obediencia en armonía a la ley de Dios, ya la perdí. ¿Sí? Ya no tengo mis afectos, apetitos y pasiones en armonía con Dios. Ya no lo tengo naturalmente. Dios me lo puso naturalmente. Bueno, hablando de Adán, ¿verdad? Dios le puso naturalmente eso a Adán. Yo ya no lo tengo. Yo ya ahora tengo que buscarlo en Cristo. Amén. Eso es el evangelio. Ahora, para dominar mis apetitos, mis pasiones, para que esta voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios, ahora ya no lo encuentro en mí. Pero lo encuentro ¿en quién? En Cristo. Amén. Lo encuentro en Cristo. Y eso se llama, y eso abarca justificación por la fe. Miren, tengo que parar aquí porque sé que hay algunos cantos especiales y después seguimos. ¿Está bien? ¿Quedó claro qué es transgresión, qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. ¿Transgresión de qué? De la ley. Yo puedo encontrar el pecado en mi dedo izquierdo, en mi mano derecha, en mi cabeza, en mi pie. No, pecado es una decisión en contra de qué? De la ley de Dios, ¿sí? Que trae como resultado efectos, ya sea en el cuerpo, ya sea en la familia, en diferentes cosas en este mundo, en la misma naturaleza, ¿verdad? Inmediatamente Adán pecó, las hojas cayeron, dice la hermana White. El pecado trae sus resultados, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la naturaleza humana caída? Que yo ya no tengo el poder, como Dios se lo había puesto, esa obediencia a la ley de Dios, esa perfecta obediencia a la ley de Dios ya no la tengo, pero la justificación por la fe es que yo puedo obtener esa obediencia solo y únicamente a través de Cristo.